forma absoluta dónde estoy. Y aunque apague o encienda, digamos, la alimentación de ese sensor, al volver me vuelve a leer todos los bits juntos, con lo cual yo no he perdido mi posición. Por eso se llama un encoder absoluto, ¿vale? Este es uno de los que se usa más habitualmente. Y luego hay una variante diferente, que aquí se basa un poco en los campos magnéticos que genera una bobina cuando gira alrededor de dos bobinas que están en cuadratura una de la otra, y es que se generan unos campos senoidales en los cuales también, comparando el campo que se está generando en una bobina con respecto a la otra del estator, pues también se puede extrapolar cuál es la posición de ese rotor, ¿vale? Se basa un poco en la filosofía de funcionamiento de los motores. Esto ya sería más complicado de explicar, pero bueno, de alguna forma, sabiendo el momento en el que está en el máximo, el mínimo y la posición relativa de esas dos curvas, pues también se puede extrapolar en qué posición absoluta está un determinado eje, el eje de este resolver. Es un sensor más complicado, digamos, tiene más complejidad a la hora de medir la posición. En general suele ser un poquito más económico que el encoder absoluto, y por eso muchas veces en aplicaciones hoy en día se dominan tan bien que hoy en día el resolver se puede decir que es tan fiable como el encoder absoluto y suele ser más barato. Con lo cual, bueno, encoder absoluto resolver, pues hoy en día casi no ha lugar que haya muchas diferencias. Existen otras soluciones, existen ya guías lineales, reglas lineales, que ya miden incluso la décima de micra. Entonces, para cierto tipo de aplicaciones de precisión, antes habíamos visto máquinas que tienen que ser capaces de medir unas tolerancias en una máquina, pues existen sistemas todavía más sofisticados de movimiento incluso lineal en vez de angular, perdón, de medición lineal en vez de angular. Pero vaya, la mayoría de las aplicaciones, los sensores que se utilizan, los más comunes, son estos. ¿Vale? Bueno, variantes que podéis encontrar por ahí de sistemas de control numérico. Bueno, como hoy en día los controles numéricos, ya digo que son por computador y cada vez más sofisticados y tienen redes de comunicación, pues ¿por qué no? Yo podría construir una red de comunicaciones entre CNCs e inventarme el control numérico distribuido. ¿Vale? Es lo que os decía antes. Si yo en una fábrica monto una célula y resulta que para hacer una pieza tengo que hacer una determinada operación en una máquina, otra determinada operación en otra y otra determinada operación en otra, yo a través de un sistema central podría decirle, oye, ahora vamos a hacer tal pieza. Por lo tanto, le digo a tal control numérico, oye, tú hazme esta operación con estos parámetros, tú hazme esta otra operación con estos parámetros. Es decir, yo traspaso el programa que tiene que hacer cada máquina por red, y a partir de ese momento esas tres máquinas, por ejemplo, si están trabajando en serie haciendo una determinada pieza, pues en vez de hacer la pieza A, pasan a hacer la pieza B. O la pieza N en general. Vale, entonces, cuando trabajamos de esta forma y hay un computador central que le pasa a las máquinas que están en red, en el proceso, le pasa la secuencia de operaciones que tienen que hacer para fabricar un determinado componente, pues digamos que estamos trabajando en filosofía de NC, control numérico distribuido. Vale. Al fin y al cabo no es más que distributed, es cuando los computadores los ponemos en red y distribuimos el trabajo entre ellos. ¿Qué permite hacer el computador central? Pues memorizar y gestionar todos los programas de los diferentes CNCs. Podemos diseñar los programas de CNC offline en el host y luego transferirlos a las máquinas. Podemos simular gráficamente el mecanizado antes de probarlo, como ya vimos en algunas transparencias previas del capítulo anterior. Podemos eliminar tiempos muertos porque, repito, podemos trabajar casi todo en simulación en el host y luego llevarlo a las máquinas, con lo cual eso nos permite una serie de ventajas a la hora de producir. Gestionar los datos de las herramientas, incluso podemos hacer un seguimiento es como la impresora, ¿no? ¿Qué desgaste tiene la tinta de la impresora? Pues aquí podemos preguntar a la máquina, oye, ¿cuántas horas llevas trabajadas con esa tool? ¿Qué tools tengo que cambiar? ¿Cómo está el patio? ¿Qué desgaste vas calculando que llevas en las herramientas? ¿Qué incidencias han surgido? ¿Qué averías? Etcétera. Y en general, la ventaja que tiene es la centralización de los datos, es decir, los programas de fabricación de CNC ya no están por la máquina, repartidos por la línea, sino que los centralizamos en un host, en un servidor central. ¿De acuerdo? Esas son las ventajas que aporta. Entonces, hoy en día, pues se tiende a esta filosofía del DNC. Bueno, sistemas CAD/CAM, pues lo que hemos hablado. Estamos dentro aún de lo que son las máquinas de control numérico y hoy en día se trabaja, como os digo, con filosofía CAD/CAM. Es decir, de alguna forma hacemos un diseño mecánico en un sistema CAD, hacemos una simulación, si es posible, dentro del sistema CAD para comprobar qué es lo que vamos a fabricar. Ahí tenéis la simulación sobre el touch original
¿Qué es lo que se pretende hacer con esta operación? En este caso creo que se llama un cajeteado o algo así, bueno, hacer un hueco dentro de la pieza. Este programa incluso genera el lenguaje uno de los lenguajes que se utiliza mucho hoy en día y que aquí lo tenéis es el código G. Este sería el lenguaje de programación del CNC, normalmente de la planta, uno de los posibles, existen otros como el Heidegger, hay soluciones propietarias, pero el código ISO llamado por todo el mundo código G, este es el lenguaje que se suele utilizar en la programación de los controles numéricos, donde cada comando G quiere decir una determinada operación de giro, de posicionamiento, etcétera, etcétera, y al final pues el resultado es que esto se traspasa a la máquina de control numérico, a la máquina de control numérico le dicen que empieza a trabajar y aquí tenéis la pieza hecha de verdad y que es fiel reflejo de la pieza simulada. Vale, entonces la filosofía de trabajo hoy en día es esta: se trabaja en el host y se diseña nuevamente en simulación. Hombre, se hace alguna prueba, raro que a la primera, pero la simulación te da un 95%, un 90% de acierto nuevamente. Se hace alguna prueba, no vaya a ser que el programa puede requerir una cierta depuración. Esto es una situación muy idealizada, pero en general esto se lleva al proceso y funciona. Vale, entonces se trabaja de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo en el que se usa un software que se llama el Feature CAM, que se integra, pues, no sé qué software es este de diseño CAD, pero bueno, el Feature CAM genera código G y ese código G se lleva a la fresadora del proceso productivo. Vale. Bueno, aquí tenéis otros ejemplos. Por ejemplo, vosotros habéis usado el SolidWorks, pues aquí tenéis el SolidWorks mezclado con el CAMWorks, donde primero pues se diseña la pieza en SolidWorks y después, bueno, no es lógicamente la misma imagen, pero aquí tenéis un SolidWorks, un diseño SolidWorks y al lado, sobre un diseño SolidWorks, la generación de código G para hacer esa pieza. Y seguramente podéis simular cómo la máquina herramienta va trabajando sobre esa pieza, le va sacando pues va sacando del tocho al final lo que queremos fabricar, ¿no? Vale, entonces, bueno, pues que sepáis que sobre SolidWorks se puede hacer CAM también, con un software adicional. Bueno, ventajas e inconvenientes de las máquinas CNC. Este quizás sería un poco el resumen de todo lo que... las ventajas y los inconvenientes de lo que implica la aplicación del CNC en el mundo industrial. En general, desde que se utilizan las máquinas de control numérico se ha elevado la precisión, al menos al orden de la micra. Hoy en día estamos, bueno, en ese orden o mejor. Esto comparado con las milésimas de cuando se hacía a mano, pues es una ventaja espeluznante. Otro tema importante es la repetitividad. No depende del humor bueno o malo que tenga el paisano que está trabajando sobre la máquina herramienta que la pieza salga mejor o peor. En general, mientras la máquina esté bien en tolerancias, mientras la máquina, sus herramientas, sus tools estén bien mantenidas, mientras los sensores y actuadores funcionen bien y tenga un buen mantenimiento eléctrico, mecánico, electrónico, etcétera, etcétera, la máquina va a ser totalmente repetitiva. Lógicamente no por gracia de Dios, es decir, hay que mantenerla, requiere también un mantenimiento. Las máquinas también fallan si no se cuidan. Al fin y al cabo nosotros somos una máquina y si no nos cuidamos, pues fallamos, ¿no? Pues la máquina pasa igual. Si yo al coche no le cambio el aceite, ¿no?, acaba gripando. Pues en estas máquinas también. La productividad se incrementa significativamente, es decir, se producen muchas más piezas hora que si se hiciera de forma manual. Se pueden hacer contornos complejos que a lo mejor de forma manual sería muy difícil o imposible realizar incluso por un artesano, digamos, muy bueno. Digamos que hoy en día para un CNC hacer una pieza sofisticada, pues hoy en día si tiene un control, digamos, en el que es capaz de hacer cualquier curva o muchas curvas, pues una beta spline, una spline, la máquina es capaz de hacerlas, sí es capaz de hacerlas y no hay dificultad. A lo mejor para un ser humano eso sería mucho más difícil de intuir o ver cómo hay que hacer la forma. Flexibiliza los cambios. Hemos visto que las máquinas pueden cambiar de forma automática la herramienta. Generalmente si trabajan mejor van a generar menos desechos. La producción va a ser más segura y de mayor calidad. O sea, en principio todos son parabienes, ¿no?, de la aplicación del control numérico en el proceso. Se reducen los tiempos de diseño, hemos visto el simulador, podemos simular, se pueden hacer prototipos de forma más rápida. Bueno, esos todos son las ventajas un poco bastante evidentes, ¿no? ¿Dónde están los inconvenientes? Bueno, algunos lo son, pero lo iban a ser igual si no los tuviéramos. Se requiere personal especializado en mantenimiento.
Pero también las máquinas antiguas necesitaban un tornero experto.